Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo creo que ya nadie más va a llegar. Mm, ¿Se escucha bien y todo? Listo. Entonces vamos a hablar de otitis media aguda y faringoamigdalitis, básicamente el enfoque de diagnóstico y tratamiento. Pues lo más básico de cada una de esas dos patologías, que son como las más frecuentes en servicio de urgencias pues en el área de pediatría. Por definición, la otitis media aguda es un proceso anormal de predominio infeccioso caracterizado por inflamación del oído o de alguna de sus partes por causa de la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Es como la fisiopatología que más se ha estudiado en cuanto a eso. En cuanto la obstrucción de la trompa impide que se realicen las funciones de equilibrar los fluidos, drenar fluidos y defender el conjunto funcional. Y pues la otitis media aguda por definición no tiene que tener una evolución mayor a 3 semanas. En cuanto a la epidemiología, como ya había dicho, es unas motivos de consulta más frecuentes en el área de urgencias. Tiene un pico de incidencia entre los 6 y los 15 meses de edad. Es más común en los niños que en las niñas. Y básicamente es tan frecuente la enfermedad que a los 3 años de edad, del 50 al 85% de los pacientes, de los niños, habrá experimentado al menos un episodio. Y pues disminuye con la edad. Los factores de riesgo se pueden ver en la tabla de la derecha. Se clasifican en modificables y no modificables. Los no modificables es la edad. Una edad menor a 5 años es un factor de riesgo para desarrollar otitis aguda. Las anormalidades craneofaciales, el antecedente familiar de infecciones de oído, un bajo peso al nacer. Los niños tienen una incidencia mayor que las niñas. Nacimiento prematuro, antecedente de tener infecciones de oído y pues infecciones respiratorias, porque como ya veremos, los agentes biológicos comparten muchos, pues de esas bacterias también que causan las infecciones de vías respiratorias también pueden causar otitis. Y los factores de riesgo modificables son la exposición a tabaco, pues pasivo obviamente, eh, los factores ambientales, como en las épocas frías aumenta la prevalencia de estas enfermedades, el reflujo, el reflujo gastroesofágico, la falta de lactancia materna y el uso del chupo mayor a 6 años. Entonces, en la etiología tenemos tres agentes principales que causan el 90% de los casos. Estos son el neumococo, el Haemophilus influenza y la Morracea catarrhalis. Otros agentes etiológicos que se conocen son los estreptococos del grupo A, Staphylococcus aureus y gram negativos. Y pues también se pueden ver virus respiratorios, sobre todo como el rinovirus y el virus respiratorio sincitial. Sin embargo, cuando se aíslan estos virus, no se hacen solos, sino que normalmente están asociados a alguna de estas bacterias patógenas que mencionamos en la parte de arriba. En el contexto de Colombia, eh, también un agente a destacar es el Mycobacterium tuberculosis, con la característica de que esta bacteria, pues este bacilo ácido resistente, pues presenta una perforaciones múltiples en las membranas timpánicas y suele llevar a complicaciones más severas como la parálisis facial, la mastitis y la hipoacusia. Entonces, tener en cuenta eso de las perforaciones múltiples en membranas timpánicas que son características de la otitis media por Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos síntomas específicos y síntomas sistémicos. Los síntomas específicos incluyen la otalgia, la otorrea o salida del líquido pues por el oído, cuando se da después de la ruptura de membrana timpánica. Sin embargo, que es infrecuente que se presente como el cuadro clínico, pues, o el síntoma de manifestación inicial. Y la hipoacusia. Síntomas sistémicos: la fiebre, cefalea, anorexia, vómito y letargia. Tener en cuenta que el diagnóstico, sobre todo en lactantes, puede ser difícil y que en ellos hay que tener como
identificar los cambios en el comportamiento para, o sea, la otalgia se puede manifestar como cambios en el comportamiento, o sea, es decir, como irritabilidad, cambios en el hábito de sueño y alimentación, o que el niño se lleve las manos a las orejas o tire de ellas. Entonces, cuando el niño tiene esos comportamientos que antes no presentaba, debemos sospechar eh, una otitis media aguda. También ten en cuenta que la otitis media aguda es un diagnóstico diferencial importante en cuanto a la fiebre de origen desconocido. Siempre hay que verificar, pues hacer un examen físico con otoscopio para descartar que la fiebre tenga un foco que corresponda a la otitis media. El diagnóstico básicamente es clínico y se hace a partir de anamnesis, recopilando los datos que ya, pues, las manifestaciones clínicas y los hallazgos de examen físico a la otoscopia. Entonces, según el último consenso de la Academia Americana de Pediatría que se dio en el año 2013, el diagnóstico se tiene que hacer en niños que presenten el abombamiento moderado e intenso de la membrana timpánica o una otorrea de inicio reciente que no sea causada por una otitis externa. O bien puede haber un abombamiento leve, que ya veremos cómo se identifica ese abombamiento, y una otalgia o eritemitis de reciente aparición, es decir, hace menos de 48 horas. Eh, Necesario para hacer el diagnóstico de otitis media aguda es la evidencia de derrame en oído medio, detectada ya sea por otoscopia o por timpanometría. Mm, Entonces, acá a la derecha podemos ver cómo sería un derrame eh, del oído medio. En ese caso, identificando el abombamiento que presenta la membrana timpánica. Acá vemos una membrana timpánica normal con sus referentes anatómicos que ya conocemos, su translucidez y su color blanco perlado. Y acá en el cuadrito B se ve el abombamiento, también se puede un leve eritema y que la translucidez se pierde un poco, sobre todo en esa parte. Entonces, un abombamiento leve, un abombamiento moderado y un abombamiento cero. Como ven, pues a la otoscopia pues no se suele ver muy bien por lo que es un plano 2D. Por eso tenemos que hacernos de herramientas como la otoscopia neumática para ver la disminución de la movilidad de la membrana. Entonces, otros hallazgos que nos pueden ayudar a identificar este derrame de oído medio, como ya lo dije, es la otoscopia neumática. Sin embargo, como pues ya hemos visto en la experiencia, es difícil conseguir esos aparaticos, esos neumatoscopios. Sin embargo, descrito en literatura está que es el más específico. El cambio de color, que no sea tan opaco o que haya un eritema intenso, también nos ayudan a ver pues, que haya derrame en el oído medio. La hiperemia por sí sola no constituye un hallazgo diagnóstico de otitis media aguda. ¿Esto por qué? Porque tanto el llanto como otras características pueden hacer que, pues, por un aumento de maniobras al sal y todo eso, aumente pues, la hiperemia en el oído. Y ya en cuanto al paraclínico, nos puede ayudar también una timpanometría para detectar cambios en la movilidad del tímpano y así pues diagnosticar ese derrame de oído medio. En el cuadrito A vemos una timpanometría, digamos, normal, donde no hay diferencia de presiones, o pues la diferencia de presiones normal más bien. En la B vemos una timpanometría pues anormal, cuando hay disminución de la diferencia de la elasticidad de la membrana, por lo que la curva se va a ver disminuida. La C, si no recuerdo mal, es cuando hay mayor presión al interior de, del oído medio por un mal funcionamiento de la trompa eustaquio. Y la D es cuando hay ruptura de la membrana timpánica, por lo cual la presión ambiente y la presión del oído medio se igualan, entonces no va a haber la curva de elasticidad. Entonces, para el diagnóstico, este esquema sacado del libro de Nelson nos habla que tenemos que tener al menos dos de los signos y síntomas que están enumerados en la parte de acá: un color anómalo de membrana timpánica, ya sea blanco, amarillo
o azul. Ya sabemos que pues, el nocoretoma es como un blanco perlado translúcido, una opacificación no debido a una cicatrización y una movilidad disminuida ausente. O pues ver nieves y raderos, que también es un signo de derrame oído medio. Entonces vemos que tenemos el derrame oído medio. Si se trata de un cuadro clínico agudo, haríamos el diagnóstico de una otitis media aguda, siempre y cuando haya pues, el síntoma de otalgia del oído, enrojecimiento y la congestión de enrojecimiento de la membrana timpánica y la congestión o abombamiento de la membrana timpánica. Si no se trata de una inflamación aguda, pues se trata de una otitis media con derrame, pues, pero pues eso no lo traigo a colación pues, en este caso. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay dos enfoques pues, para el manejo de esto: la observación y control de 72 horas o el manejo antibiótico. Mm, la base sobre la cual se constituye el manejo de observación es que se trata de una enfermedad autolimitada. El 81% de los niños sin tratamiento antibiótico autorresuelven, comparado con el 93% de los con manejo antibiótico. Es decir, solo un 12% en teoría se beneficiaría de ese manejo antibiótico. Por lo cual hay que saber diferenciar qué niños se benefician y qué niños no se benefician del manejo antibiótico. El dolor no va a ser manejado gracias al antibiótico, por lo cual necesitamos dar un agente, o sea, adicionar un manejo para el dolor. Y pues como vemos en esta tabla, se clasifica a los niños según sus síntomas y la severidad para determinar si requieren o no requieren manejo antibiótico. En general, los niños de 6 a 2 años requieren terapia antibiótica si presentan otorrea, si los síntomas son severos o si presentan otitis media bilateral sin otorrea. Y ya si es unilateral y no es severa, podríamos considerar observación si lo vemos conveniente. Mayores a 2 años, igual, otorrea y síntomas severos, siempre se da terapia antibiótica. Ya cuando hay la otitis media sin severidad y sin factores de riesgo, podríamos considerar eh, dar observación. Siempre y cuando pues se asegure que el niño vuelva de 48 a 72 horas a un control médico para verificar cómo va la evolución de la enfermedad, si ha empeorado, si sigue igual, pues requeriría en ese caso sí manejo antibiótico. Eh, en cuanto a la duración del tratamiento, cuando se trata de niños menores de 2 años o la sintomatología severa, se daría por 10 días la amoxicilina, amoxicilina, qué pena, y la sintomatología leve y niños sin factores de riesgo, pues sería de 5 a 7 días el manejo antibiótico. Los medicamentos recomendados: amoxicilina, 80 a 90 miligramos kilogramos días en 2 dosis. Si se trata de un paciente si la otitis no es severa y si no ha recibido tratamiento en los últimos, bueno, qué pena. La primera línea, si no ha recibido tratamiento en los últimos 30 días. Si ha recibido tratamiento en los últimos 30 días, se tiene que dar amoxicilina clavulonato por alto riesgo de bacterias productoras de beta-lactamasas. La dosis básicamente es la misma, 90 kilogramos día de amoxicilina en 2 dosis. Y en caso de alergias penicilinas, pues acá recomiendan estas cefalosporinas. Entonces acá un flujograma de artículo que leí. Si se trata de un paciente que no es alérgico a las penicilinas y no ha tomado amoxicilina en los últimos 30 días, se tiene que dar amoxicilina clavulonato. Si no mejora su sintomatología en las próximas 48 a 72 horas, se cambiaría el tratamiento a amoxicilina clavulonato. Si no, vuelve a control de 48 a 72 horas. Si persiste con la sintomatología, se tiene que considerar
intramuscular o pues según la guía colombiana que leí, que creo que es de la Sociedad Otorrinolaringológica, se saltan este paso de flexión y directamente van pues, a considerar un manejo quirúrgico como una timpanocentesis. eh, y eso, pues ya si se trata de una paciente alérgico a la penicilina, se considerarían las cefalosporinas. Mm, e igual, ese flujograma siempre llega a esa flexión. Como ya dije, el manejo antibiótico no va a ayudar con el manejo del dolor durante las primeras 48 horas, así que durante ese tiempo el manejo del dolor tiene que ser a expensas de un antiinflamatorio, no un analgésico. Entonces, se puede tanto acetaminofén como ibuprofeno, no hay diferencia en cuanto a la efectividad de estos. Recordad que la dosis de acetaminofén es de 15 miligramos kilogramos cada 6 horas o 10 miligramos kilogramos cada 4 horas. Y el de el ibuprofeno 40 miligramos kilogramo día cada 6 a 8 horas. En cuanto a la prevención de la otitis media aguda, se ha visto que la vacuna contra el neumococo reduce el riesgo relativo de la otitis media aguda en un 6%, igual que la vacuna contra la influenza. Pues la primera, teniendo en cuenta que el neumococo es el principal agente etiológico bacteriano causante de la otitis media, entonces la vacunación pues obviamente va a ayudar a reducir pues, la infección. La vacuna contra la influenza, en cuanto Entonces, lo la más otitis media importante aguda es se el asocia jabón y también el a agua. a Ya luego cuadros investiguen por qué. respiratorios, entonces al Lávense disminuir cada 20 minutos las manos con pues, la jabón y frecuencia de los agua. cuadros respiratorios, también Ahorita adelante le reduce voy a dar unas ideas de la cómo frecuencia hacer de un las otitis. negocio. Pues, la intervención más importante, sobre todo en lactantes, es la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad, que se ha visto reducido un 43%, y modificar los factores de riesgo que ya hemos visto, como el humo del cigarrillo, la alimentación con biberón y el uso de chupos, pues también ayuda a reducir la incidencia de la enfermedad. Otitis media recurrente se define como un niño que ha presentado 3 o más episodios en los últimos 6 meses, o si ha presentado 4 episodios en el último año y este último episodio fue hace menos de 6 meses. ¿Qué hacer en caso de otitis media recurrente? Referir a otorrinolaringología para que ellos determinen si el paciente se beneficia de una inserción de tubos de timpanostomía, y en ese caso no se recomienda el uso de antibióticos profilácticos por el riesgo de resistencia bacteriana. Y a conclusión de lo que ya hemos hablado, el diagnóstico se hace en niños con abombamiento moderado severo de la membrana timpánica o torrea no causada por otitis externa, o en niños con ese abombamiento reciente y ese abombamiento leve y reciente inicio de los síntomas. Eh, pues evaluar el derrame oído medio con otoscopia neumática, el antibiótico de elección amoxicilina, y considerar cambiar tratamiento si no hay mejora de los síntomas. Hay observación en niños de bajo riesgo 48 a 32 horas, siempre y cuando se asegure pues, que los niños vayan a ir, sobre todo en pueblos que no se pueda asegurar pues, el seguimiento de esos pacientes, pues iniciar de una vez con la amoxicilina, si se considera necesaria, y el manejo del dolor. Bueno, entonces alguna pregunta aquí para continuar. Según recuerdo, la piscina asociada a otitis externa, en este caso de una medida para estudio especial. Bueno, en el caso de otitis externa y la piscina es porque la, se pierde la función protectora del cerumen y hay como daño de la piel interna pues, del oído externo. Entonces, pues primero es manejar
manejar la otitis externa, que contesta la otra pregunta, el manejo antibiótico óticos cuando se asocia también a una infección de otitis externa. Es lo que, pues, lo que tengo entendido. O sea, la otitis externa es la que se maneja como con antibiótico ótico, sin necesidad de antibiótico sistémico. Y una vez se ha tratado la otitis externa, creo que lo que recomiendan es el uso de esos taponcitos para evitar que el agua entre y quite el cerumen y cause la otitis externa. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Si membrana está intacta, no, no sé, eso no lo leí. Pues yo solo sabía de la otitis externa. Mm, sí, la otitis del nadador es la otitis externa, no la otitis media. Pues hasta donde tengo entendido. Entonces, en principio, no habría contraindicación ¿para qué? Para que no vayan a la piscina. Y no sé, voy a ver si ahorita busco eso de las gotas cuando está perforado o imperforado, porque la verdad no leí nada de eso. Bueno, ujú, yo lo agrego. Aunque pues la presentación la hice más que todo en, en otitis media, no otitis externa. Bueno, entonces iniciemos con faringoamigdalitis, va a ser igual de sencillita, solo diagnóstico y tratamiento. Mm, ¿Cómo se hace eso? Listo. ¿Me confirman si se da la presentación? Sí, profe, confirmo. Saludos. Gracias. Entonces, faringoamigdalitis, al igual que la otitis media, es uno de los motivos de consulta más frecuente. Y en este caso, la importancia de diagnosticar bien la faringoamigdalitis es evitar el uso, pues, excesivo de antimicrobianos, en tanto la mayoría de pacientes que se manejan con antibiótico realmente no requieren, pues, este manejo. Mm, En cuanto a eso, hay discrepancias entre lo que encontré de Colombia y pues las guías internacionales, ya vamos a ver, principalmente respecto al uso de las pruebas rápidas. Eh, pero pues comencemos con lo primero, que es, pues la generalidad se define como una inflamación de la mucosa faríngea y estructuras vecinas, y al igual que la otitis media es una enfermedad benigna y autolimitada, incluso si se trata de una infección por Streptococcus pyogenes. Es por esto que muchos guías de algunos países prefieren incluso no tratar, así se haya el diagnóstico de infección por estreptococcus grupo A, dado que la frecuencia de las complicaciones es muy baja. En su mayoría es causada por agentes virales, es una de las causas más comunes del uso indiscriminado de antibióticos. Su pico de incidencia se da durante la edad escolar y es muy raro en menores de 3 años. Eso tenerlo en cuenta, ya que la mayoría de faringoamigdalitis diagnosticadas antes de esta edad pues van a ser de etiología viral, por lo cual no requieren tratamiento antibiótico. Su transmisión se da por las secreciones respiratorias y la incubación se da de 2 a 5 días antes de presentar síntomas.
En cuanto a las etiologías, tenemos, pues principalmente son de etiología viral, estos tres virus, rinovirus, coronavirus y adenovirus, constituyen el 30% de todos los casos. Y pues en cuanto a etiología, y pues tenemos esos varios que también pueden ocasionar, sin embargo no son tan relevantes en la práctica, sobre todo porque no va a cambiar la conducta. En cuanto a la etiología bacteriana, tenemos que este Streptococcus hemolítico del grupo A constituye el 30% de los, 37% de los casos en niños mayores de 5 años, por lo cual vemos que es un agente etiológico importante y es el que se asocia a las complicaciones pues que tienen gran impacto en la salud del niño, que veremos más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que, digamos que se sobreponen estas manifestaciones, por lo cual es difícil, no hay un síntoma o un signo específico que nos permita discernir si una faringoamigdalitis es de etiología viral o es de etiología bacteriana, por lo cual tenemos que hacer uso de otras pruebas diagnósticas para diferenciarlas. Sin embargo, hay pequeñas diferencias como el inicio de presentación. En la bacteriana es un inicio más súbito, en cambio la viral es un inicio más gradual, pero como vemos la fiebre, adenopagia, malestar general y todos los síntomas inespecíficos, como que se sobreponen, entonces no habría manera de diferenciarlos. Un antecedente importante a preguntar, sobre todo cuando se sospecha una etiología viral, es el antecedente reciente de síntomas pues, virales, como es la rinitis y la tos. En cuanto al examen físico, eso ya sí es un poco más específico de cada una, sobre todo en la bacteriana que presenta el eritema faríngeo con exudado y los ganglios cervicales anteriores. Esos dos aspectos, como ya veremos más adelante, al ser específicos de enfermedad, permiten pues una sospecha mayor de que se trate de una enfermedad bacteriana y por tanto va a ser parte de los criterios de Centor. Y las petequias en el paladar, a pesar de que tienen una baja sensibilidad, tienen una alta especificidad para el diagnóstico de infección por Streptococcus grupo A. Y pues la erupción cutánea escarlitiforme también. Bueno, el eritema en la viral no es exudativo. Entonces acá a la derecha vemos cómo sería ese exudado en la zona de faringe y las amígdalas, blanquecino, que también en algunos textos decía que podía ser un poquito como sanguinolento, pero no estoy muy seguro de eso. Y acá a la izquierda tenemos una tabla con la especificidad, la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los signos que nos hacen sospechar infección por estreptococo del grupo A. Como vemos, las petequias platinas tienen una alta especificidad, pero una muy baja sensibilidad. Pues la cefalea está ahí como que sí, como que no. La fiebre tiene una sensibilidad, pues más o menos, una especificidad que sube bastante, pero no es constante. Y pues el que más se mantiene más constante al final y pues es relativamente más sensible sería el exudado de las amígdalas, con un 36% de sensibilidad y una especificidad del 85%. Pues como vemos, como que ninguno constituye un signo, un síntoma patognomónico de esta enfermedad, por lo cual es difícil diferenciarla. Por lo cual, pues nos ayudan esos criterios de Centor, que es una serie de signos y síntomas que nos permite clasificar la enfermedad, más bien clasificar el riesgo de que se trate de una enfermedad por estreptococo grupo A. Pues acá a la derecha tenemos la tabla con cada uno de los signos y síntomas y el puntaje que da. Y aquí a la derecha mismo, pero más bonito. Entonces, está la ausencia de tos, que puntúa un punto. Los nódulos cervicales anteriores, que también puntúan un punto. A temperatura mayor a 38 grados, un punto. El exudado, un punto.
Y pues la edad, si es de 3 a 14 años, y como vimos es como la del pico de incidencia, puntúa un punto. De 15 a 45, 0 puntos, y más de 45 quita un punto. Pero pues como estamos hablando de pediatría, eso no nos importa. En cuanto al diagnóstico, como ya dije, pues no hay como acuerdo internacional para el diagnóstico de tratamiento. Entonces cada región, cada país tiene como su propia forma de enfocarlo, su propia forma de manejarlo. Y pues el artículo que leí, que voy a subir ahí a Drive, trae esas tablitas, son 4 tablitas que compara 4 pues, guías importantes, y ellas qué piensan respecto a cuándo dar y cuándo no dar manejo antibiótico. Entonces vemos que las guías NICE lo que nos dicen es, pues use esos criterios de Centor, y pues si da menos de un punto, el riesgo de que se trate de una infección por estreptococo de grupo A es muy baja, es menos del 10%, por lo cual no requiere tratamiento ni investigaciones, ni para clínicos adicionales. Si es de 1 a 2 puntos, pues el riesgo es del 10 al 17%, e igual tampoco recomienda el tratamiento. Ya cuando se trata de un puntaje de 3 o más puntos, vemos que el riesgo es significativo, por lo cual recomiendan iniciar el manejo antibiótico. En cuanto a las guías ITSA, lo que nos dicen es, pues, veas la clínica y la epidemiología, que al final viene siendo como los mismos que los criterios de Centor, y si nos hace sospechar de una faringitis por estreptococo de grupo A, realice una prueba rápida de detección. Si esta es positiva, inicie el manejo antibiótico. Si es negativa, haga cultivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la prueba rápida es altamente específica, es poco sensible, por lo cual puede tratarse un falso negativo que requiera tratamiento antibiótico. Entonces, si bien no se inicia el tratamiento antibiótico, inmediatamente se le va a mandar a un cultivo que más o menos dura de 18 a 24 horas en ser positivo, para pues, evitar esa tasa de falsos negativos. En caso de que el cultivo sea positivo, se inicia manejo antibiótico, y si no, pues no. Otras guías, esa es la guía, creo que la americana, que nos habla de, acá también estas dos guías usan los criterios de Centor. Si tiene un punto, si tiene 0 o 1 punto, tampoco requiere tratamiento ni manejos adicionales. Si tiene de 2 a 3 puntos, como vemos, el riesgo aumenta, entonces recomiendan realizar la prueba rápida. Si tienen más de 4 puntos, pues el riesgo es mayor del 50%, entonces es del 50%, entonces se manda manejo antibiótico. Y igual, si es positiva, inicia manejo antibiótico; si es negativa, haga un cultivo, y si ese cultivo es negativo, pues no de nada. Y acá unas guías italianas que básicamente es como lo mismo, pequeñas diferencias, pero igual. En cuanto a Colombia, pues la guía, entre comillas, más reciente que encontré fue esa cartilla de guía para el manejo de urgencias médicas tomo 2, que es del año 2009, o sea, hace 11 años. Y pues lo que nos dice es que igual se usa pues la sospecha clínica con los criterios clínicos de Centor. Eh, Pero acá nos hablan de que la confirmación microbiológica solo se hace en adultos. No sé si por temas de costo, o que en esos años la disponibilidad de las pruebas rápidas era limitada acá en Colombia, pero lo que recomendaban era solo a los adultos realizar esa prueba de confirmación. Eh, y como ya vimos, con unos criterios, el riesgo de que se trate de una infección por estreptococcus grupo A es muy baja, por lo cual no se hace tratamiento ni se hacen más pruebas. En pacientes con 3 o más criterios,
acá recomiendan iniciar antibióticos y pues realizar pruebas de diagnóstico rápido. Y lo mismo, si son negativas, hacer un cultivo faríngeo pues para confirmar la etiología y descartar que se trate de un falso negativo. Eh, y pues el manejo del dolor, como en todo, pues acetaminofén y ibuprofeno. En cuanto al tratamiento, la primera línea que recomienda las guías internacionales es la penicilina B oral, eh, una duración de 10 días con estas dosis en niños menores de 27 kilogramos de 400 unidades, o sea, 250 miligramos 2 a 3 veces por día, o si son más de 27 kilogramos de 800.000 unidades. La amoxicilina tiene eh, la misma eficacia, efectividad, la misma efectividad que la penicilina, sin embargo, da las bajas resistencias de penicilina que tiene pues, el estreptococo, se sigue usando en primera línea pues, las penicilinas más sencillitas, sobre todo por temas de costo. En Colombia, la que recomienda esa guía que les mencioné, y pues lo que hemos visto en la práctica clínica es que se usa eh, la penicilina benzatínica, sobre todo por temas de adherencia, ya que se trata de una dosis única, pues es un poquito más invasivo y lo duele más a los niños, pero es lo que hay. Entonces, en niños menos de 27 kilogramos, 600.000 unidades, y en niños mayores de 27 kilogramos, 1.200.000 unidades. En caso de alergia a penicilina, se puede usar cefalosporinas de amplio espectro, como la cefalexina, eh, vía oral, también por 10 días, o las otras alternativas como clindamicina, acitromicina y clindamicina. En cuanto a las complicaciones de la infección por estreptococo del grupo A, podemos clasificarlas en supurativas y no supurativas. Las supurativas son aquellas que se diseminan a los tejidos adyacentes. Entonces, entre esas tenemos la linfadenitis cervical, el absceso periamigdalino, el absceso retrofaríngeo, la otitis media, la mastilitis y la sinusitis. Esas complicaciones supurativas se han visto muy menguadas desde que se ha usado pues, el manejo antibiótico. Pues en cuanto se trata de una infección secundaria a la bacteria. En cambio, las no supurativas son respuestas inmunomediadas, es decir, es una respuesta inmune contra el propio organismo. Entonces, en este ejemplo de estas tenemos la fiebre traumática aguda, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, la corea de Sienham y la artritis reactiva. Listo. Entonces, en cuanto a faringoamigdalitis, ¿tienen alguna pregunta? Sí, creo que son los mismos criterios. Pues en ningún lado apareció esos de Mac Isaac. Yo creo que sí, como dice Elisa, son los mismos. ¿Cuándo pedir antiestreptolicina? Uf, no sé. Me imagino que cuando se sospeche alguna complicación como fiebre reumática, ¿no? Pero no, no sé. Y la benzatínica, pues como la primaria son penicilinas, ya sea la penicilina B o la benzatínica. En Colombia, pues se usa más la benzatínica por temas de adherencia. Eh, y sí, eso lo dije ahorita, o sea, 600.000 unidades para menos de 30 kilogramos y 1.200.000 unidades para mayores de 30 kilogramos, dosis única. Sí, me pone cuidado.
Bueno, entonces me quedarían las dos tareas del uso de las gotas tópicas y los criterios esos de Mac y Sack.